¿Qué tal, niños y niñas del quinto grado? Esta vez estamos reencontrándonos, estamos en una nueva semana en el mes de julio y empezamos el día lunes 13, el cual tenemos una nueva experiencia de aprendizaje. Celebramos la riqueza de ser un país diverso. Esta la estaremos trabajando durante 2 semanas. Y queremos abordar hoy día el área de personal social con sus 2 competencias. Construye su identidad y construye interpretaciones históricas. La actividad es investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales. Bien, vamos a ver que la semana de aprendizaje que tenemos ya en este momento es a partir de esta pregunta: ¿cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia considerando nuestra diversidad? A ver, pensamos en esa pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, es necesario que recordemos un poco lo que significa la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de las manifestaciones culturales. Recuerdan, entre ellas tenemos a la danza. Esas danzas de todo el Perú, ¿no? Son muchísimas, pero hoy día vamos a abordar 2 de ellas. La que tenemos es entonces identificar los aportes de las danzas tradicionales a la identidad cultural a partir del análisis de fuentes históricas. Entonces, esa es la meta que nos vamos a trazar y tenemos que saber lo que son las fuentes históricas. Hemos hablado anteriormente de ello y sabemos que es relacionado a cuáles son esas fuentes que nos permiten informarnos. Y entre ellas tenemos pues a las fuentes orales, a las fuentes escritas. Bien, vamos a empezar. Aquí está el Perú con su diversidad en cuanto a la danza. Porque tenemos diversidad en diferentes manifestaciones, ¿no? Pero en esta ocasión lo estamos viendo con relación a la danza. Entonces, en cuanto a ello, nosotros sabemos que son expresiones de los sentimientos y las vivencias de las personas y de la comunidad. Bien, para iniciar esta actividad, te invitamos a leer lo siguiente. Mira, aquí te presento algo que tú vas a leer conmigo. Fabián, Julia y Matías, aquí están nuestros personajes, están investigando sobre 2 de nuestras danzas tradicionales, el festejo y el carnaval de Canas. ¿Han escuchado alguna vez sobre ellas? A ver, dice que las cuales pueden interesarles aprender para bailarlas y representarlas en ocasiones especiales como parte de la investigación. Deben escribir también sus respectivas reseñas y conocer de dónde son, es decir, esas danzas, quién las creó y por qué se empezaron a bailar, entre otros aspectos. O sea, esto es lo que está motivando a Fabián, Julia y Matías para empezar la investigación. Entonces, los 3 niños que hemos mencionado quieren convertirse o queremos que se conviertan en pequeños historiadores, ¿no? Entonces, para ello vamos a darles pues todas las condiciones para que lo hagan. Entonces ellos quieren saber dónde, cuándo, quiénes y cómo se creó la danza. Vamos a empezar a investigar. El primer paso que deben hacer es proponer las preguntas a las cuales quieren dar respuestas, ¿no? Por ejemplo, van a dar respuesta, pero relacionado a las danzas. ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿En qué lugar y año nació la danza? En este caso, el festejo y el carnaval de Canas. Quieren saber primero eso, ¿no?
el lugar y el año en que nació. Luego, ¿quién la creó? ¿Quién crearía el festejo? ¿Quién crearía el Carnaval de Canas? ¿Y por qué la creó? ¿No? Entonces son preguntas básicas que me van a dar el primer paso. Bien, vamos a pasar al segundo paso. En el segundo paso es hacer suposiciones respecto a dónde, cuándo, quiénes, por qué crearon las danzas. Entonces, esas suposiciones no vienen a ser más que la hipótesis o las hipótesis, es decir, sus respuestas que no son pues prácticamente ya las respuestas finales, sino simplemente son algunas primicias, algunas experiencias en base a sus conocimientos previos. Entonces, para ello, para realizar el primer y segundo paso, te vamos a invitar a hacer lo siguiente. Mira, vas a realizar a completar el cuadrito que te presentamos a continuación sobre las danzas del Perú. Mira, aquí está la danza del festejo y aquí la danza del Carnaval de Canas. Entonces te voy a presentar esta tablita en donde hay algunas preguntas, hay 3 columnas, ¿no? En donde están las preguntas, aquí está la primera danza que es el festejo y el Carnaval de Canas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? A partir de tus saberes previos, de lo que tú conoces, a partir de tu experiencia, tú vas a responder. Por supuesto que a partir de ello no vas a tener las respuestas totales, sino que luego te vas a ayudar con la información que posteriormente ya con las otras fuentes puedas considerar. Entonces, primero es, ¿dónde se baila esta danza? Está el festejo y el Carnaval de Canas. ¿Quiénes la bailan y por qué? Igual, del festejo y del Carnaval de Canas. Tienes que, a partir de tus saberes previos, vas colocando tus suposiciones, tus hipótesis. ¿Cómo es la vestimenta? ¿En qué época comenzó a bailarse? Tanto de una como de otra. ¿Quiénes la crearon y por qué? ¿Quiénes habrán creado al festejo? ¿Quiénes crearon al Carnaval de Canas? ¿Actualmente se sigue practicando? ¿Por qué se sigue practicando? Entonces respondemos de las 2 danzas. Y también puedes formular otras preguntas que te interesarían investigar. Bien, ¿ves? Esto es en base a tus experiencias y a tus saberes previos. Bien, una vez que hagas esto, el tercer paso. ¿Qué es el tercer paso? A ver, en el tercer paso, ¿qué vas a hacer? Para investigar como una historiadora o como un historiador, o sea, tú te vas a poner en el rol de un historiador o de una historiadora. Entonces, para ello, ¿qué tienes que hacer? Vas a obtener información de diversas fuentes históricas sobre el origen de las danzas que estás investigando. Entonces, para ello, ¿qué necesitas? Necesitas el testimonio de personas, es decir, conversar con tus padres, tus abuelos, tus amistades o de repente alguien que conoce sobre esas danzas. Entonces, testimonio de personas. Eso sería una de las fuentes históricas a la cual podrías recurrir. También podrías recurrir a las imágenes, es decir, también son fuentes que nos pueden dar algunas referencias sobre las danzas. Mira, por ejemplo, puedo ver sobre la vestimenta, sobre cómo se baila, ¿no? Y cómo se vestían, ¿no? Entonces, las imágenes también son fuentes de información que pueden apoyarnos. Igual acá también podrían ser los videos, también son fuentes de información, fuentes históricas que podrían proporcionarnos los datos que necesitamos. Y por supuesto los textos diversos que también son fuentes históricas de información. Bien, una vez que tú has tenido todo ello, vas a observar y vas a leer de estas fuentes y vas a poder verificar si las suposiciones o tus respuestas o hipótesis que diste anteriormente estaban en lo cierto. Pero para ello debes recordar lo siguiente. Recuerda, al revisar las fuentes debes verificar lo siguiente. Mira, primero, confiabilidad. O sea, no se puede escribir cualquier cosa o leer cualquier cosa, sino que la información que brinda la fuente es veraz, cierta, la autora o el autor es confiable.
tienes que recurrir a una persona que conozca, que tenga la experiencia, ¿no? Que sea confiable. No cualquier persona de repente no conoce y te engaña, ¿cierto? Tiene que ser confiable. Luego, el valor. Es importante, por ejemplo, las imágenes, los videos, los textos, etcétera, que utilizas aportan para responder las preguntas sobre las cuales quieres investigar. O sea, si hay una información, tiene que ser relacionada a lo que tú estás investigando, ¿no? Relacionado a ello. Y también el límite. Las imágenes, los videos, los textos, etcétera, son suficientes para responder las preguntas que tienes o necesitas revisar más fuentes. O sea, siempre las imágenes, por ejemplo, nos proporcionan cierta información, pero no toda. Los videos también, de repente nos dicen cómo se baila, ¿no? Los pasos, pero no te dan la parte de cómo surgió el origen, ¿no? En cambio, los textos te dan esa parte, pero no te dan esto de acá. Entonces, se complementan estos, ¿no? Cada uno tiene sus límites. Las imágenes es limitado en relación a los videos en relación a las imágenes, en relación a los textos. Por lo tanto, esos tres aspectos hay que tenerlos en cuenta. No solamente con una de ellas basta para tener ya una información confiable. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Y para realizar el paso 3 que habíamos mencionado, te invitamos primero a observar y analizar las siguientes imágenes que se presentan a continuación. Aquí vamos a hacer una observación y el análisis de estas imágenes. Mira esta imagen colorida de una danza muy conocida que es el festejo. Pero vamos a analizar. Dice, ¿dónde se baila esta danza? A ver, ¿dónde has visto que se baila? ¿Se bailará en la costa, en la sierra, en la selva? ¿En cuál de las regiones del Perú se baila, no? Entonces, eso también tú vas a responderlo en la medida que te dé la información, la imagen. De repente no te da la información, lo dejas en blanco, ¿no? Pero si ya puedes a partir de ello hacerlo, lo haces. ¿Quiénes la bailan y por qué? ¿Quiénes? ¿Qué personas? ¿Dónde? ¿No? Entonces, ¿y por qué? ¿Habrá alguna festividad especial, algún momento especial en donde se baila o en cualquier momento, en cualquier celebración? ¿Cómo es la vestimenta? Mira la vestimenta. La imagen sí me proporciona de cómo es la vestimenta. Puedo describir esa vestimenta. ¿Ves? ¿En qué época se comenzó a bailar? ¿Me proporcionará ese dato esta imagen? No me parece, ¿cierto? ¿Ves? Por eso es que tiene un límite en la imagen. Te proporciona algunos datos y otros no. ¿Quiénes la crearon? Esta danza, ¿quiénes la crearon? Tú a partir de esta imagen puedes saber, esta pregunta puedes responder. Por supuesto, tendríamos que ver. No siempre todas las preguntas te van a informar la imagen. Actualmente se sigue practicando. ¿Por qué? ¿Ves? Entonces tú vas a responder las que tú puedas hacerlo a partir de la imagen y te vas a dar cuenta que tiene un límite esa imagen porque no te proporciona todos los datos sino alguno de ellos. Entonces las que no las dejas en blanco porque luego con la fuente escrita vas a complementar lo que te faltaba. ¿En qué región del Perú se baila? ¿Ves? Lo mismo, igual hay que ver si es que tú a partir de la imagen puedes adquirir esa respuesta. Igualmente con la danza de canas, ¿no? Esta es una danza del Cusco. A ver, y tú vas a darte cuenta si también a partir de la imagen tú puedes saber dónde se baila, quiénes la bailan, cómo es la vestimenta, en qué época se comenzó a bailar, quiénes la crearon, actualmente se sigue practicando, ¿por qué? ¿Y en qué región del Perú se baila? ¿Ves? Lo mismo que en el anterior. Te das cuenta si a partir de esta imagen tú puedes responder todas las preguntas. De no poder hacerlo, dejas en blanco las respuestas porque esto lo vas a hacer en tu cuadernito. Y entonces cuando ya tengas la otra fuente, que es la fuente escrita, vas a complementar. Bien, con esto vamos a leer ahora la fuente escrita. Vamos a leer dos fuentes escritas, ¿ya? La primera lo vamos a hacer contigo, la segunda lo vas a hacer tú de manera más calmada y con mucha más atención. Pero a ver, vamos a ayudarte. Algunas danzas peruanas. Una de ellas es el festejo. Aquí
aquí está, mira la imagen misma, ahora la imagen y su complemento que es la parte escrita. Ahora dice, en la época colonial 1532-1821, los españoles trajeron al Perú a los esclavos africanos, quienes crearon canciones, música y danzas fusionando elementos culturales indígenas y españoles, en las que narran sus costumbres, alegrías, penas y sufrimientos. De esta manera nace el festejo. Mira, aquí está el origen. De esta manera nace el festejo, danza representativa del mestizaje negro en el folclore peruano. Ya estamos aquí con una información más completa, te das cuenta, la fuente escrita. La base de todo festejo es el ritmo. Originalmente la música era interpretada por tambores de parche sobre madera o botijas de arcilla, cencerro de madera y tablitas. Luego se enriqueció con el cajón, la quijada de burro y la guitarra, que se siguen utilizando hasta la actualidad. Mira los instrumentos que se han ido mejorando y se usaban y se usan incluso hasta la actualidad. ¿Ves? Nos estamos informando sobre el festejo y esta es una fuente escrita. Aquí sigue. La vestimenta de los hombres era una camisa y un pantalón con blondas en el botapié. Mira, aquí te está diciendo sobre la vestimenta también. Un pañuelo a la cintura, camisones de manga ancha y chaleco. Las mujeres empleaban una pañoleta amarrada a la cabeza, vestido o falda de colores y fustanes largos de color blanco. No usaban calzado. En 1949, algunos descendientes afroperuanos, ¿qué querrá decir afroperuanos? Afro de África, peruano, ya es un mestizaje, ¿no? Una mezcla de nacionalidades de África con Perú, peruanos. Inventaron una coreografía grupal. Mira, algunos descendientes inventaron una coreografía. ¿Saben qué es una coreografía grupal, cierto? Para esta danza. Antes de ello, su coreografía era libre y para solistas, es decir, se bailaban solos, ¿no? Actualmente se baila durante las fiestas populares y en reuniones sociales, especialmente ¿dónde? En Lima e Ica. ¿Ves? Estás ya aquí obteniendo nueva información que le va a dar respuesta a las preguntas que estaban planteadas y que con la imagen no habías podido responder. Y aquí está la fuente de la cual ha sido extraído este texto. Mira, Ministerio de Educación, Historia del Pueblo Afroperuano. O sea, son fuentes confiables de donde se ha obtenido esta información, por lo tanto, lo podemos considerar. Bien, y aquí está la otra danza, el Carnaval de Canas. Mira, aquí está, qué bonito, qué colorido esas vestimentas. Y el carnaval surgió en la época medieval, mira, la época medieval, probablemente en Niza, Francia, entre los años 1100 a 1200 aproximadamente. Fue una costumbre traída por los conquistadores españoles, pero en el Perú ya existía, con elementos semejantes al carnaval europeo, una tradición andina practicada por los incas. El Pucllay, fiesta de agradecimiento a la naturaleza, a los apus, mira, a los apus son los cerros, ¿no? Y a la Pachamama o Madre Tierra, que provee los alimentos y la vida. Era un tiempo de celebración en el que se agradecía la llegada de las lluvias, el florecimiento de las plantas, el apareamiento de los animales y el emparejamiento de las jóvenes solteras y los jóvenes solteros. Mira el ritual que se hacía a través de esto, ¿no? Durante el virreinato, el carnaval de origen europeo se fusionó con el Pucllay. Ahí hay un fusionamiento, fusionó con el Pucllay o carnaval indígena, lo que dio origen a danzas como el carnaval de Canas. Ahí está el origen, mira, una fusión de origen europeo, pero con el carnaval indígena, que se baila en la época de lluvias y de cosechas, así como en las fiestas patronales de la provincia de Canas, Cusco. En esta danza, las canciones tienen un contenido lleno de broma y burla dentro de un contexto de cortejo y amor. Los jóvenes solteros guaynas, al son de su charango o bandurria, cantan y expresan sus sentimientos a las jóvenes solteras. Las pachñas, mientras danzan las parejas, se contagian su alegría.
Bien, esos son los textos, es el segundo texto de la danza de canas, el carnaval. Su indumentaria colorida es propia de la zona con elementos culturales provenientes de España. Es así que para la mujer el vestuario de estas danzas consiste en una pollera de bayeta típica del lugar con bordado multicolor a máquina, pucuna, chaqueta, yicya, manta pequeña, montera en forma de casco con multicolores, cintas colgadas, cadunga y ojoto. El hombre lleva un pantalón negro de bayeta, un escarpín blanco, un poncho atado a la cintura, una camisa blanca, un chaleco con adornos bordados, una montera, unas ojotas. Las ojotas son esos yanquecitos, ¿no? Y también un charango. Mira, hay palabritas que de repente tienes que buscarlas si es que no las conoces. Y aquí están las fuentes de donde ha sido extraído este texto adaptado ya. Entonces, mira, fuentes confiables del Ministerio de Educación y Centro Cosco de Arte Nativo, conoce la historia de los carnavales que sucedió en el Perú, o sea, hay de dónde han sido extraídos. Bien, entonces a partir de ello, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, has leído conmigo de manera rápida, pero tú lo vas a volver a hacer, vas a leer, porque esas fuentes, tanto las imágenes como las fuentes escritas, te han servido para que tú puedas complementar tus preguntas y puedas responder esas, contrastar sobre todo tus hipótesis. Y si ya lo hiciste, ahora vas a responder esto también, que ya me lo vas a presentar, ¿ya? Esto me lo presentaría. Responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué tratan las fuentes históricas que observaste y leíste? Luego, ¿qué información nos brindan acerca de las danzas? O sea, las fuentes que leíste, tanto las imágenes como los textos, ¿no? Entonces, luego, tus hipótesis coinciden con las fuentes históricas. ¿Por qué? Tú vas a decir de repente sí o no, y si dices sí, ¿por qué? Y si dices no, ¿por qué? Y luego, ¿consideras que estas fuentes históricas dicen la verdad? A ver, ¿qué dices? Eso es lo que tú vas a escribir. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Son fuentes confiables? ¿Por qué? Ya. Entonces, la segunda actividad que tú vas a hacer es responder estas preguntas. ¿Qué danzas se bailan en tu comunidad? Como ya hemos visto dos danzas que son de otra región de repente, ahora tú vas a buscar una que se baila en tu comunidad. ¿Qué danzas se bailan en tu comunidad? De las danzas que se bailan en tu comunidad, ¿con cuál te identificas y por qué? Tú vas a ver, te baila esto y con cuál de ellas te identificas y por qué. Y luego, ¿consideras que la danza con la cual te identificas contribuye a la identidad de tu localidad o región? ¿Por qué? Eso también tienes que responderlo tú. Y vamos a hacer en esta tercera parte de tu actividad, teniendo en cuenta la danza de tu comunidad o con la cual te identificas, vas a completar esta tablita, este cuadro. Puedes pedir apoyo a un familiar y revisar alguna fuente de información. Aquí sí tienes que revisar alguna fuente si es que tú ya escogiste la danza de mi comunidad con la cual me identifico. Esta tablita tú la vas a llenar, la vas a copiar en tu cuaderno ya en grande, lo adecuas ya para que puedas responder con este espacio, el espacio más prudente, porque a veces es muy pequeño. Entonces, pero te vas a ir a revisar alguna fuente de información también, ¿ya? Por ejemplo, un nombre de la danza. Vamos a suponer que escoges aquí la marinera, ¿no? Entonces, ¿dónde se baila esta danza? ¿Quiénes la bailan? ¿Por qué? ¿Cómo es la vestimenta? ¿En qué época comenzó a bailarse? ¿Quiénes la crearon y por qué? ¿Actualmente se sigue practicando? ¿Por qué? Y formula alguna otra pregunta. Si escogieras cualquiera de las danzas de tu región, ¿no? De tu comunidad, entonces tú vas a hacer esa actividad en tu cuadernito, y eso es lo que me vas a presentar. Y con tu familia vas a presentarle los cuadros de la danza del Perú y la danza de mi comunidad. O sea, los dos cuadritos, este último y el anterior que hiciste, ¿no? Y vas a explicarles todo lo que has investigado y qué fuentes has utilizado. Y también le vas a comentar la importancia de utilizar fuentes confiables en las investigaciones que realicen. Y le vas a comentar por qué te identificas con la danza elegida y qué significa para ti. Eso convérsalo con tu familia, porque es parte, pues, de la comunicación de todo lo que has aprendido. Y para reflexionar, finalmente, vas a hacerlo a través de esta lista de cotejo. Esta lista es para que tú
puedas evaluar lo que has hecho, ¿no? Primero, las fuentes revisadas me permitieron conocer más sobre el origen de las danzas en el Perú, del festejo y el carnaval de Canas. Coloca sí o no, dependiendo de cómo te fue la experiencia. Utilicé fuentes confiables para conocer el origen de la danza de comunidad. Eso también como tú vas a investigar, vas a colocar sí o no. La información obtenida me ayudó a responder las preguntas planteadas y en qué debo mejorar. También tú colocas aquí tu respuesta y esa es una listita de cotejo para que tú te vayas evaluando de cómo te fue. Si tú hiciste todo ello, lograste la meta de hoy día. Y entonces te agradezco mucho, palmas para ti y será hasta el día de mañana. Cuídate, de Dios, bendiciones de Dios mediante.